Ya. Ah, ¿qué pasó? Ahora sí. Ya. Hola. ¿Ven lo que estoy proyectando? No, no lo sé. ¿Sí? Dice actos de lenguaje. ¿Ven las torres Paine de fondo? Sí. Súper. Ok, voy a cerrar aquí, minimizar un poquito esto. Y bueno, gracias por estar ahí los asistentes. Les quiero compartir el segundo webinar de la formación como Professional Agile Coach. Acuérdense que en el webinar anterior hablamos acerca de qué es lo que es un Agile Coach, cómo se llega a formar un Agile Coach, qué es lo que yo entendía por Agile Coach. Y les vuelvo a repetir como expectativas que puedan tener de esto. Eh, Ojo, yo estoy recién formándome como Agile Coach, tengo algo de experiencia en temas ágiles, pero tampoco soy un experto agilista reconocido a nivel mundial ni nada del estilo, sino que más que nada les quiero compartir como qué es lo que yo entendiendo yo a través de esta formación como coach. ¿Ya? Em, no, ahí sí. El tema de hoy habla acerca de los actos del lenguaje. Eh, Antes de entrar en discutir o en explicar qué es lo que es el acto del lenguaje, hay algunos acuerdos previos que me gusta repetir siempre para las personas que se están recién incorporando o están usando Zoom por primera vez. Zoom es la herramienta con la que estamos en este minuto chateando o ustedes están viendo el video o para que puedan escribir, etcétera. Algunos acuerdos previos es que ojalá mantengamos la cámara encendida la mayor parte del tiempo, así, por ejemplo, yo puedo ver con quién estoy hablando si es que alguien hace algún tipo de pregunta. Em, Mantener los micrófonos en mute o en mute si no tienes la palabra, porque generalmente las personas que están en la oficina, en la casa, hay ruido ambiente, pasa un camión, un perro ladrando, etcétera, es un poco molesto para la persona que está en este minuto hablando, ¿ok? Sin embargo, Zoom tiene una funcionalidad que ustedes donde dice el botón de participantes, se les va a desplegar toda la lista de participantes que hay, y abajo hay un botoncito que dice alzar la mano. Si alguien quiere pedir la palabra, alza la mano, o si ya no quiere usar la herramienta porque le da lata, no sé lo que sea, desmutea su micrófono y dice, oye, tengo una pregunta, o tengo un aporte, tengo un feedback, lo que sea. Ya no hay ningún problema con eso. Y finalmente vamos a respetar el time box, ya que no nos podemos pasar más de 30 minutos. De hecho, se me había olvidado, acabo de poner el time box, me acordé. Y esto es porque la herramienta Zoom me permite usar máximo 40 minutos de sesión, si no después esto se va a bloquear, ¿vale? Así que partimos. ¿Qué es lo que es el lenguaje? Esto es una frase que viene como de mi aporte, es algo que yo he entendido a través de este programa de formación. Y yo entendí que un Agile Coach debe ser consciente de la escucha y el lenguaje de su cliente. Acuérdense que en el webinar pasado dijimos que el cliente para un Agile Coach puede ser una persona, puede ser un equipo, puede ser un área completa o puede ser toda la organización, da lo mismo. Em, para poder ayudarlo de la mejor manera posible. Recuerden también que un coach es una persona que acompaña a su cliente a recorrer un camino y no a decirle cómo recorrerlo, sino que lo va acompañando y a través de ciertas preguntas o cierto acompañamiento, el coach tiene que hacer que este cliente encuentre la mejor salida posible, pero que la tiene que encontrar él mismo, no un coach te lo tiene que decir. Entonces, el lenguaje se transforma en una herramienta fundamental para un coach o un agile coach, perdón, de manera de poder ayudar o estar atento a este tipo de situaciones. Imagínense o piensen en este minuto alguna situación que ustedes hayan vivido la última semana o más allá o el último mes en donde se hayan tenido que enfrentar a una discusión. Puede ser en su trabajo, puede ser en la familia, con la pareja, con los hijos, con quien sea. Y como para poner un ejemplo, me imagino que ya se le vienen una que otra eh, conversación a la mente, pero para poner un ejemplo típico y no pasar a llevar a nadie y no molestar a nadie, imagínense un equipo que tiene una retrospectiva. ¿Ya? Generalmente en ese tipo de retrospectivas los equipos sacan a flor ciertas situaciones
Y podría ser algo así como alguien toma la palabra y dice, ¿saben qué? Estoy aburrido de este equipo siempre, o al revés, o nunca llegamos a la meta, el objetivo del sprint no se cumple, hoy día llegué a las 9 de la mañana y no había nadie, el equipo me tiene aburrido, estoy colapsado, etcétera, etcétera. Si se dan cuenta, en todo lo que mencioné, y sin poner ningún ejemplo de un equipo en concreto, estábamos llenos de afirmaciones, habían ciertos juicios, habían algunas declaraciones, y eso es lo que hay que aprender a distinguir cuando tú eres coach. ¿Por qué? Porque ese tipo de afirmaciones generalmente no te llevan a nada constructivo, y sino que a todo lo contrario, si tú lo interpretas mal o lo dices mal, puede llevar a algo mucho más destructivo que constructivo. Entonces, en base al anterior, tomando ese ejemplo, yo les dije que tenemos ciertas afirmaciones y vamos a tener que también distinguir de qué son las declaraciones. Entonces voy a hacer como un cuadro comparativo de qué son las afirmaciones y qué son las declaraciones. Una afirmación la vamos a tomar como una observación en donde ninguno de los dos tiene una postura, sino que es algo que simplemente es algo que existe, es algo que de los dos estamos completamente de acuerdo, y no tenemos ningún tipo de discusión o discrepancia en algo que ya es. Ejemplo, yo puedo decir que esto que tengo en la mano es de color negro, ¿ya? Y todos me van a decir, sí, es negro, no, esto no es blanco, o no, no me lo van a discutir. O puedo decir que o que hoy es miércoles, también tomo así, sí, hoy es miércoles, o cualquier tipo de afirmación que yo diga que es un hecho concreto y que no es rebatible, ¿ok? Si alguien tiene alguna duda o no está de acuerdo con lo que estoy diciendo, me puede interrumpir o chatear, no hay ningún problema. Por ejemplo, yo podría decir que esa figura que acaba de aparecer ahí es un auto. Y todos me decían, sí, es un auto. A lo mejor pueden discrepar conmigo en, oye, pero es un City Car, no, es un SUV. O hay ciertos matices, claro. O también yo puedo decir, mira, es rojo. Y alguien como más del área de diseño me puede decir, no, pues eso no es rojo, eso es un matiz medio turquesa tirado, no sé, ahí estoy inventando. Pero en general es algo que generalmente dicen que los hombres ven en monocromático o tienen como un cierto aspecto de colores limitados. Las mujeres ven como muchísimo más colores que el hombre, es una cuestión que me ha tocado vivir. Pero para no entrar en ese tipo de discusión, también puedo decir, ahora son 14:44 UTC -3, y eso es un hecho. Nadie me puede rebatir lo contrario, a no ser que tenga su reloj atrasado, y que eso ya es un tema de comprobar nada más. Y por lo tanto vamos a decir que las afirmaciones son observaciones de un mundo o de algo que yo en este minuto estoy tratando de describir, y que el resto o la otra persona entiende exactamente lo mismo. Por lo tanto, los dos estamos de acuerdo, y a eso le vamos a llamar una afirmación. Generalmente, cuando uno da feedback a otra persona, uno de los frameworks de feedback te dice, primero céntrate en los hechos concretos. ¿Para qué? Para que la otra persona eh, no vea que tú estás emitiendo juicios, sino que estás enumerando una cantidad de hechos concretos. Ejemplo, hoy llegué a las 9 de la mañana, es un hecho concreto que no te pueden rebatir, y cualquier tipo de ejemplo que a ustedes se les venga a la mente. Por lo tanto, una afirmación es, o les vamos a definir como cómo yo, a través del lenguaje que uso personalmente, trato de describir un mundo que existe actualmente, un mundo que existe desde mucho antes, desde que yo aprenda a usar el lenguaje. Si yo les hablo en este minuto, el verano fui a una playa, la arena estaba súper caliente, el sol estaba alumbrando súper fuerte, yo solamente con esas palabras logré que ustedes se imaginaran en este minuto una playa, con el agua, con el sol, con la arena, etcétera, etcétera, porque es un lenguaje eh, que en este minuto debería ser universal para nosotros, ¿ya? Versus una declaración, que una declaración la vamos a entender como una forma de que yo quiera hacer algo, o y que todavía no ha ocurrido, y que ese algo va a hacer que modifique mi mundo.
Un ejemplo concreto como para que se entienda bien, porque esto es un poco medio difuso a lo mejor de entender. Por ejemplo, cuando yo digo, mañana voy a ir a trabajar y voy a llegar a las 8 de la mañana. Es algo que yo estoy diciendo que es algo que va a pasar, que aún no pasa, pero que yo estoy intencionando, que le estoy dando una acción detrás. O también podría decir un equipo, en el próximo sprint vamos a entregar tal incremento de producto que va a hacer que el producto sea más rápido en un 30%. También es una declaración, no es algo que pase todavía, pero que en un futuro cercano o lejano va a pasar porque yo voy a hacer algo para que eso ocurra, para que eso pase. Por lo tanto, vamos a decir que a través del uso del lenguaje, yo voy a hacer una declaración y voy a generar un mundo que antes no existía. ¿Ok? ¿Se entiende? Ahí, si no alguien entiende o no le queda clara la idea o quiere otro ejemplo, me dice, me interrumpe, no hay problema. Entonces, dijimos que para un coach es súper esencial manejar bien el lenguaje, tanto interno como el de los demás. Y el lenguaje también depende mucho de la persona que está escuchando o de la persona que está emitiendo ese lenguaje. Por ejemplo, sabemos que afuera, en este minuto, en el mundo o lo que nos rodea, nosotros le llamamos realidad, ¿no? O le vamos a llamar realidad, ¿ya? Esa realidad, de acuerdo a cómo yo lo interprete, yo como persona, de acuerdo a lo que yo sienta, mire, escuche, de acuerdo a lo que yo haya vivido antes, de acuerdo a cómo a mí me parezca algo, es decir, según cómo yo lo interprete, voy a decir que esa realidad para mí es de un tipo de realidad y a lo mejor para la persona que está al lado, que tiene otros sentidos más desarrollados que yo o tiene otras vivencias, lo va a interpretar la misma realidad a lo mejor de otra forma. Entonces, también a lo mejor lo que dije suena un poco complejo de entender y quiero hacer un ejercicio con ustedes, como para que esto no sea un monólogo y que sea una charla magistral del lenguaje, que no es así. Quiero que hagamos un pequeño ejercicio que no nos va a llevar más de 20 segundos para entender cómo tú recibes una realidad que a lo mejor otra persona la recibe de otra manera. Entonces, les voy a pedir que abran su chat, que si no me equivoco es con Alt H, ahí, Alt más H, claro. Tengan su chat abierto, por favor, en la herramienta de Zoom. Y quiero que escriban lo primero o la primera imagen que se les venga a la mente cuando cuando yo les vaya a mostrar la imagen que viene a continuación. ¿Ok? ¿Todos listos? Espero que sí. Se me perdió el mouse. Y, ay, ¿cómo se usa esto? Eso. ¿Qué imagen se les viene a la mente? La primera imagen, por favor. Ajedrez, dice Pablo. Francisca dice una copa. Amaru dice una copa. Leo Barrientos dice un vaso. Carlos Silva dice en misa. Eh, eso, perfecto. Tenemos entonces vaso, copa, copa, ajedrez, misa. ¿Qué pasa ahora? Fíjense que una misma imagen fue interpretada por todos ustedes de maneras distintas. A lo mejor un par coincidieron en la copa, otros dijeron ajedrez, otro dijo misa. Leo Barrientos está adelantando lo que viene. Pero justamente si yo hago ahora un cambio de contraste en la imagen, ¿quién me puede escribir ahí qué es lo que está viendo? Y solamente hice un cambio en el contraste de la imagen. Francisca dice dos personas, Pablo dice dos caras, Amaru dice cara a cara, Carlos dice personas, que efectivamente, pues esto es como, eh, bueno, gracias por la participación. Esto es lo que se conoce como ilusión óptica, ¿verdad?
fíjense que esta imagen, yo si la interpreto solamente mirando los colores que veo, según la información que llega a mi cerebro y usando mi sentido de la vista, veo esto es una copa, pero a lo mejor si lo veo como contrastado, digo, no, po, esto en realidad son dos perfiles que se están mirando de frente o le puedo dar cualquier otro tipo de interpretación. Por lo tanto, que lo que vamos a decir es que la ilusión de esa imagen realmente sucede en nuestro cerebro, ¿ya? Sucede a través de el sistema nervioso que está interpretando las imágenes que atraviesan nuestros ojos y es lo que yo interpreto como realidad. Para Francisca a lo mejor era una copa, para Leo Barrientos eran dos caras y estaban viendo la misma imagen. Este es un ejemplo súper básico y sencillo de lo que a lo mejor nos puede pasar en el día a día. Hay situaciones mucho más complejas con equipos, en trabajo, con familiares, etcétera, con personas que a lo mejor están observando una misma situación, pero internamente la están interpretando de otra forma, es decir, desde su propia interpretación. Por lo tanto, hay una frase que dice que no sabemos cómo las cosas son, solo sabemos cómo las observamos o cómo las interpretamos, ya que vivimos en mundos completamente interpretativos. Ahora, independiente de la realidad y cómo una persona observa o entiende esa realidad, Peter Senge dice que los modelos mentales son imágenes internas que están profundamente arraigadas acerca de cómo funciona el mundo y que nos limitan a las formas familiares de pensar y de actuar. Todas las personas tenemos nuestros propios modelos mentales. ¿Qué dice, según lo que interpretamos de la frase de Peter Senge? Es que cada uno de nosotros tiene sus modelos mentales en base a imágenes que nosotros tenemos desde antes, en base a vivencias que nos han pasado en el pasado, o en base a cómo yo interpreto o siento cierto tipo de situaciones. Entonces, podríamos decir y que una realidad o la realidad que está ahí afuera, yo la puedo entender primero gracias a la biología. Oye, sí me está hablando. Eso no estaba en el libreto. Pero bueno, yo puedo decir que la realidad entonces es algo que yo interpreto gracias a la biología. Dije que lo que hicimos hace poco fue un experimento usando el sentido de la vista, ¿verdad? La vista a usted le envía impulsos, no sé cómo se dice, eh, eléctricos, no sé, y todos esos impulsos se los envía a su sistema nervioso, el sistema nervioso envía todo ese impulso a su cerebro y su cerebro lo interpreta de alguna manera. Por lo tanto, usando mis sentidos, a lo mejor si yo miro para afuera y en este minuto veo que está nublado, digo, chuta, afuera hace frío, pero en realidad no lo estoy sintiendo. O al revés, si yo voy a la playa y toco la arena y me quemo, digo, chuta, esto está muy caliente. Por lo tanto, en base a los sentidos, yo estoy experimentando qué es la realidad que está allá afuera. El segundo paso para entender la realidad que me rodea es una vez que esa información que ya pasó por mi sistema nervioso y llegó a mi cerebro, viene la parte de descifrar toda esa información a través del lenguaje. Se dice que yo no puedo entender algo si es que ese algo no está en mi vocabulario. Cuando yo me enfrento a una realidad y no tengo las palabras para describirlo, para mí esa realidad pasa desapercibida porque no la entiendo. ¿Ya? O, o para ponerlo en otro sentido, es como que los niños, ¿ya? Que están recién, lo digo porque tengo una bebé de 2 meses, está recién explorando todo su sentido y su realidad. Hay muchas cosas que le están pasando que ella no entiende porque no tiene el lenguaje y no tiene las vivencias y está recién formando su criterio, como lo quieran llamar, su experiencia. ¿Ok? Después de eso nos vamos como a un tema, una vez que yo ya interpreto todo ese impulso nervioso, lo logro descifrar a través del lenguaje que yo manejo, vamos a la parte de la cultura, es decir, que otra persona también pueda entender o que comparta el lenguaje con el que yo estoy tratando de describir esa realidad. Por ejemplo,
esto es un poquito más complejo de explicar, pero por ejemplo, si yo voy a una reunión, poniendo un tema laboral, y en esa reunión hay puros abogados sentados en la mesa, yo soy de profesión ingeniero, por lo tanto, cuando me habla un abogado y me muestran puras leyes o me empiezan a nombrar decretos, etcétera, probablemente no entienda el 10% de lo que me están tratando de decir, pero las personas que están ahí sentadas me imagino que hasta gozan entendiendo qué son las leyes y entendiendo decretos, etcétera. Y al revés va a pasar exactamente lo mismo. Si yo invito probablemente a un abogado a una sesión de desarrollo de código, probablemente, no digo que no pueda hacer, pero probablemente el abogado va a entender el 1 o el 5% de lo que está pasando en esa mesa. ¿Y por qué? Porque tenemos distintos lenguajes y a la vez nuestro círculo cultural es distinto. ¿Ok? Y finalmente, la realidad se forma a través de mi historia personal. Probablemente, si yo sé que si meto la mano en una olla con agua caliente me voy a quemar, es muy probable que no lo vaya a intentar de nuevo porque ya sé que me voy a quemar. Ya me pasó eso antes. Yo ya aprendí, tuve una experiencia y por lo tanto, si yo nuevamente veo una olla con agua hirviendo, es muy probable que no lo vuelva a hacer. Hay personas que, bueno, lo harían de nuevo, pero es probable que yo no lo haga de nuevo. Es decir, como para hacer un repaso y como para que entendamos también cómo las personas tienen distintos modelos mentales, una realidad se forma primero en base a los sentidos, por así decirlo. Segundo, en cómo yo interpreto o qué tanto lenguaje manejo. Tercero, la cultura o en el ambiente en el que yo me desenvuelvo. Y por último, la historia personal que tenga cada persona. Y generalmente esa historia personal es muy, muy distinta para cada uno de nosotros. Por lo tanto, la próxima vez que nosotros tratemos de entender cómo una persona interpreta su realidad, es como la parte que se habla de empatía, ¿verdad? Es como tratar de ponerse en el lugar del otro o ponerse en los zapatos del otro, esa típica frase es como, bueno, realmente esta persona entiende la realidad de otra manera, que no es la misma por la que la entiendo yo. Bueno, y recapitulando un poco, dijimos que un coach tiene que tener como claro cómo usar el lenguaje con su cliente y a la vez cómo usarlo él mismo, entendiendo que cada persona entiende la realidad de formas distintas. ¿Y por qué? Porque también tiene diversos modelos mentales. Y hay otra rama de las declaraciones que son las opiniones o juicios. Aquí en Chile, por así decirlo, la cultura chilena es como muy, muy propensa a emitir muchos juicios, ¿ya? Acerca tanto propios como de otras personas. Y para eso entendamos qué son los juicios. Vamos a decir que, ¿se acuerdan que teníamos por un lado las afirmaciones y por otro lado las declaraciones? Y dentro de este mundo de declaraciones existen lo que son las opiniones o lo que nosotros vamos a llamar juicios, ¿ya? ¿Qué son las opiniones? Son la forma en que cada uno de nosotros expresa una observación, pero atribuyéndole algo como de lo que yo entiendo como realidad, o lo que yo le voy a agregar como un tipo de valor, ¿ok? Por lo tanto, cada una de las personas tiene su propia opinión, su propio juicio. Coincidentemente, a lo mejor pueden coincidir con otras personas, pero generalmente esa opinión es única porque proviene de mí, como yo interpreto bajo mi modelo mental cierta situación y además yo la interpreto y la expreso a través del lenguaje para que otros la puedan entender. Entonces vamos a decir que una opinión es una declaración acerca de mis posturas con respecto al mundo, es decir, con respecto a alguna cosa o alguna persona o alguna situación que me está pasando, de lo que me rodea. ¿Y para qué quiero yo omitir una opinión? Generalmente ese es el problema o ese es lo que un coach se debería fijar. ¿Para qué estoy emitiendo una opinión? ¿Quiero que pase algo con esa opinión? ¿Quiero que la otra persona se dé cuenta? ¿Quiero que cambiar el mundo? ¿Quiero que pase alguna acción con eso? Y eso es como lo delicado y es lo que hay que tener como cuidado. Y hay una frase que dice como las opiniones hablan más de ti o de mí
de lo que estoy realmente opinando. Cuando yo emito muchas opiniones, uno se puede hacer una idea de cómo es esa persona. Mira, esta persona pasa criticando, pasa diciendo que está todo mal, pasa diciendo que esto no va a funcionar, pasa diciendo, etcétera, etcétera. Entonces yo podría decir, bajo mi propio juicio, podría decir, esta es una persona súper negativa. Y a lo mejor la otra persona no es negativa. Yo estoy dando otro juicio de los juicios que está haciendo otra persona. ¿Se entiende? Esa es como la idea. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado y hacer uso efectivo del lenguaje. ¿Ya? Vamos a separar entonces qué son, cómo usar efectivamente las afirmaciones de cuándo usar, digamos, las opiniones. Una afirmación, vamos a decir que generalmente yo la voy a usar cuando queremos expresar algo que es verdadero, algo que otra persona va a entender, dado que no va a haber discusión entre nosotros porque es una afirmación. ¿Ok? Segundo, que esa observación que yo estoy haciendo puede ser experimentable. A lo mejor yo puedo decir en el ejemplo anterior, el auto que les mostré era rojo, y otra persona me puede decir, no, ese auto no es rojo, es morado. Ok, veamos cómo lo solucionamos. Pongamos a prueba en una paleta de colores cuál es el color correcto que nos da y ahí vamos a ver quién tiene la razón. O llevado a otro tipo de situaciones, esta persona llega siempre tarde. Chuta, no, no llega tarde. Para mí a las 9:01 no es tarde. Bueno, veamos, experimentemos y midamos la próxima vez como para ver quién tiene la razón o no. Tercero, que todas esas afirmaciones que tú hagas en ciertas situaciones tienen que ser relevantes. De repente estamos hablando en una reunión de arquitectura de software y yo puedo empezar a hablar acerca de el clima. Obviamente esa afirmación no tiene ninguna relevancia para el tema que estamos hablando en ese minuto, sino que también hay que entender cuándo usar una afirmación y cuándo no. Eh, Cuarto, que sean también compartidas, es decir, que si yo voy a dar alguna afirmación, puede que yo tenga cierta postura y otra persona puede que tenga otra postura, porque hay que entender que en las afirmaciones nadie es dueño de la verdad. Cuando yo hago una afirmación, estoy mostrando mi postura frente a algo y otra persona, a lo mejor como tiene otro modelo mental y percibe la realidad de otra forma, puede estar hablando acerca de lo mismo, pero con otro matiz. Lo importante es que logremos achicar esas brechas y lleguemos, por así decirlo, a un acuerdo o algo que sea como una afirmación compartida por todos. Y finalmente, cualquier afirmación decimos que tiene que generar un aprendizaje. Hay personas que ven ciertas cosas de una cosa, ciertas cosas de una forma, perdón, y otros las ven de otra forma, pero se están refiriendo a lo mismo. Entonces, hay que tener cuidado ahí, o en realidad más que cuidado es que, bueno, aprendamos de eso, aprendamos del otro y entendamos cómo lo está interpretando. Y en las opiniones, tenemos que tener cuidado también en el sentido de saber tener cierta autoridad para emitir una opinión. Em, Probablemente si a mí me invitan, siguiendo el ejemplo de las reuniones, si me invitan a una reunión de fiscalía en mi organización y me hacen opinar acerca de las políticas que está avanzando la empresa, probablemente yo pueda dar mi opinión, pero no va a tener mucho peso ya que mi área o mi ámbito de experiencia no tiene nada que ver con fiscalía. Eh, o así cualquier otra persona que llega a un equipo y dice, oye, su equipo es completamente inepto y ustedes lo hacen todo mal. Si esa persona no tiene nada que ver con el equipo, probablemente esa opinión no tenga ninguna validez, ¿no? Segundo, tienen que ser fundadas. Yo podría dar muchos ejemplos y hechos concretos que apoyen a la opinión que estoy dando, como por ejemplo podría decir, este formulario al hacer clic en el botón de enviar no está haciendo la acción y me saca para afuera o me bota, o el correo no me está llegando al hacer clic, o el color es verde y yo pedí uno rojo, etcétera, etcétera. Son hechos comprobables, digamos, afirmaciones em, que van a hacer que esa opinión sea fundada o no. Tercero, que esa opinión tenga cierto estándar. Se dice, por ejemplo, que si yo uso en las famosas estas aplicaciones de comida, si yo ahora bajo una aplicación
yo ya estoy acostumbrado a cierto estándar porque sé que hago un par de clics, pongo mi tarjeta o si ya está, me la salto, hago un par de clics y el pedido me llega en 1 o 2 horas a mi casa versus una aplicación de un supermercado que en este minuto me pide agenda tu retiro o te lo vamos a enviar en 3 días más. Chuta, para mí ese estándar ya quedó como obsoleto, ya no lo voy a usar. Lo mismo habla acerca de las opiniones, ¿ya? Como yo ya viví y tengo mis propios modelos mentales, yo ya me hago una idea acerca del estándar de la siguiente opinión que voy a dar. Y finalmente decimos que las opiniones tienen que apuntar hacia el futuro, es decir, si yo voy a opinar, la idea es que yo pueda hacer alguna acción al respecto como para poder cambiar el mundo que yo estoy percibiendo o que percibe el otro. Oye, me avisan aquí porque me quedan 2 minutos. Bueno, pero justamente esta es la última lámina. Eh, y para finalizar, también hay que tener en cuenta cuáles son los peligros de confundir opiniones o juicios con afirmaciones. Si alguien quiere desmutear su micrófono y me quiere contar qué se imagina que podría ser un peligro de confundir una afirmación de un juicio. ¿Qué se le ocurre? Es como cuando te dejas llevar por opiniones de otros frente a un hecho real y en vez de verificar si es que es cierto o no, al final actúas en base a eso. Perfecto, muy bien, Francisca. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, me queda poquito, así que voy a avanzar mejor. Pero hay 3 peligros fundamentales de confundir juicios con afirmaciones, sobre todo si eres cliente, si eres coach, si eres lo que sea. Primero, como dices tú, Francisca, si tú tienes una identidad débil, puede que yo te diga, Francisca, tú haces tu pega súper mal y estoy súper aburrido con lo que estás haciendo, o siempre haces esto, siempre haces esto otro. Si tú consideras que ese que acabo de dar fue una afirmación y no es un juicio mío, tú podrías decir, chuta, realmente soy mal en lo que hago, o, chuta, tengo que cambiar mi manera de ser, o tengo que modificar mi vestuario, mi lenguaje, lo que sea. Eso generalmente afecta la identidad de las personas y generalmente creen que tienen que cambiar, cuando en realidad no tienen que cambiar y lo único que tienen que hacer es no escuchar esa opinión o interpretarla de otra forma como para crecimiento. El segundo peligro es la intolerancia, en el sentido de que si yo no sé distinguir un juicio de una afirmación, puedo pensar que generalmente el resto está opinando, pero esa opinión a mí no me interesa. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que esa opinión para mí no es válida y el que tiene la razón soy yo. Y generalmente eso es lo que se conoce como la intolerancia, digamos, o la soberbia, alguien que no recoge ningún feedback y sigue haciendo lo que está haciendo porque está convencido de que su realidad es la única. Uy, me acabo de pasar en el tiempo, solo va a terminar. Y finalmente lo que puede ocurrir, o un gran peligro de confundir estos juicios con las afirmaciones, es la frustración. Frases como, esto nunca va a cambiar, esto siempre es así, por más que hemos tratado, esto no resulta, el producto nunca va a llegar a donde tiene que llegar, etcétera. Y eso, ese tipo de juicios, si las personas la interpretan de otra manera, puede empezar a provocar más que un sentido de logro, una mayor frustración cada vez. Como les dije, llegué justo al tiempo. Este webinar era justamente acerca de los actos del lenguaje. Es un tema que me gustó bastante porque habla acerca del, como del coach ontológico o como cómo las personas entendemos el ser mismo. Aquí ya me pongo un poco Humberto Maturana para mis cosas, pero es cómo entendemos el ser de ti mismo y cómo interpretas también el otro. De hecho, conversando ahí con compañeros de trabajo, para mí esta semana, el objetivo de mi semana era fijarme en la escucha y en el lenguaje de manera ontológica, de fijarme cómo las personas opinan, cómo hacen afirmaciones y entenderlas un poquito más. Así que, bueno, si alguien tiene algún aporte, sugerencia o comentario o ¿cómo se llama? O quiere dar su opinión, si algo no le gustó, em, lo que sea, es bienvenido.
¿No? ¿Nada? No solo dar las gracias, está interesante el tema y hay un par de cosillas ahí que me llevo que no había hecho juicio. Agradecemos a Antonio que estaba en un cohete espacial hablando, así que muchas gracias, Antonio. Pero se entendió el feedback, así que bueno, estoy disponible todos los miércoles a esta hora, pretendo hacer distintos webinars de distintos temas y los voy a ir avisando, así que gracias a todos por su participación y nos vemos la próxima semana. ¿Ok? Gracias.